Hola, contento de estar con ustedes una vez más en esto que es el mensaje. Por un lapsus personal, les mencioné que la serie de este mes concluía el fin de semana anterior. Y en efecto así es, la estamos concluyendo ahí. Pero todavía queda este fin de semana, este domingo. Y pues vamos a ocuparlo para hacer un mensaje que no va a estar relacionado con la serie que hemos venido desarrollando, ni tampoco estará conectado con la serie que vamos a desarrollar el próximo mes. Déjenme entonces entregarles el título de nuestro mensaje para hoy. Queja crónica. Ese es el título de nuestro mensaje. Por favor, atentos a este texto de introducción registrado en el libro de Números, capítulo 11, en el verso 1. Dice, poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Mire usted que Dios está atento a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Dios tiene conocimiento de todo. Y Dios reacciona a cada una de esas cosas. Dice que Dios oyó todo lo que ellos estaban diciendo. Si usted sigue leyendo el texto, Dios escuchó esa queja y Dios reaccionó disciplinando al pueblo de Israel por esa queja crónica en que estaban. La queja crónica no es desahogo solamente. Muchas veces es enfermedad espiritual disfrazada de comentario. Nosotros, pues, de cuando en cuando está bien que nos desahoguemos diciendo algo que nos pudo haber afectado, algo que nos está afectando, y tú tienes entonces la oportunidad de hablarlo, de comentarlo, de comunicarlo. Pero cuando te estás quejando de forma permanente, eso se vuelve una queja crónica. Y esto no es desahogo. Puede estar comunicando que de fondo hay una enfermedad espiritual que viene a través de esa queja disfrazada de comentario. Ahora, para profundizar en el mensaje, queja crónica, vamos a ver con qué tiene que ver esa enfermedad espiritual que conduce, como ya les he mencionado, a estarnos quejando a través de comentarios de manera crónica. En primer lugar, lo que está de fondo es esto, el orgullo herido. Muchas veces nosotros pensamos o expresamos, yo merezco más, yo no tengo por qué estar pasando esta situación. ¿Por qué tengo yo a estas alturas que estar sufriendo lo que sufro? ¿Por qué tengo que estar viviendo este tipo de experiencia? En realidad yo merezco más que esto. A mí se me debería dar más que esto. A través de ese comentario, lo que hay es una queja. Y lo que hay es una especie de enfermedad espiritual que está evidenciando un orgullo que está herido. Mire lo que dice Lucas capítulo 15, verso 25 hasta el 30. Este texto lo hemos considerado desde diferentes perspectivas, pero en realidad tiene un alto contenido esta parábola de enseñanza. Es el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Encontramos en este muchacho esto. La queja crónica producto de un orgullo que está herido. Dice el texto, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué era lo que estaba pasando. Y la respuesta de este sirviente fue la siguiente, tu hermano ha vuelto,
le dijo. Y tu padre mató el ternero engordado. ¿Quién era el hermano? Bueno, el hijo pródigo, el que se había ido, el hermano menor, que había ido a malgastar lo que el papá le había dado y había regresado y el papá había hecho una fiesta por el retorno de ese muchacho. Y le sigue diciendo el siervo, estamos celebrando porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó, o sea, su orgullo se hirió. Y lo vamos a ver en el texto acá. Dice, y no quiso entrar para celebrar, para compartir. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero la respuesta de este muchacho es una respuesta que viene con un contenido de queja crónica, con un contenido de orgullo herido. Le dice, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito, reclamo, esto es un reclamo, para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, después de haber derrochado todo tu dinero en prostitutas, tú vienes y matas el ternero engordado para celebrar. O sea, ese ternero engordado lo engordó él. Todo lo que estaba dándose en esa fiesta, todo el recurso que se utilizó para celebrar el retorno de ese muchacho, él lo había hecho este muchacho, trabajando duro. Entonces, este muchacho en el fondo estaba pensando que él merecía más que aquel otro que había regresado y que no tenía por qué estar pasando esa situación, esa vergüenza o esa experiencia de que se le estaba quitando posición, se le estaba restando y se estaba minimizando el esfuerzo que él había hecho a lo largo de todos esos años, mientras aquel otro estaba por allá afuera, despilfarrando todo. Este muchacho evidencia a través de esta queja lo que les estoy mencionando, el orgullo herido. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos así? Pensamos que por ciertas cosas que hemos hecho, por ciertos esfuerzos que hemos realizado, entonces nosotros merecemos mucho más que todos los demás. Y esos esfuerzos realizados nos llevan a asumir una actitud de orgullo que cuando no se nos da lo que nosotros creemos que se nos debe de dar, entonces reaccionamos quejándonos. Es así, esto es sutil y todos, hermanos, todos nos vemos expuestos en algún momento a este tipo de experiencia. Necesitamos, de alguna manera, ser reflexivos y advertir cuando esto está a la puerta tocando. Y la queja que estamos nosotros trasladando es una queja que se está derivando precisamente de esto, de un orgullo que está herido. En segundo lugar, ¿qué hay de fondo? ¿Qué nos lleva a experimentar la queja crónica? No solo el orgullo herido, sino también un victimismo aprendido. Uno aprende a veces a victimizarse a uno mismo. ¿Qué significa esto? Que esto se adquiere como mecanismo muchas veces para conseguir atención, para trasladar culpas a otros y para ganar lástima ajena. Ese victimismo aprendido es un mecanismo, hermanos, a través del cual nosotros nos estamos quejando y lo que estamos buscando es atención, control a través de esto. Lo que estamos buscando es sustraernos nosotros de situaciones, poniéndonos como víctimas y trasladando culpas a otros, señalando a los otros como quienes nos victimizaron. Son nuestros victimarios. Y con eso ganar la lástima ajena, para que los demás nos tengan lástima y estén ahí rodeándonos
y estén ahí atendiéndonos. Mire el ejemplo de esto en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versos 38 al 40. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces Marta se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿no te parece injusto? ¿No te parece injusto? Yo destaco esa palabra acá, que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo. Dile que venga a ayudarme. Entonces vea, injusticia, es injusto lo que están haciendo conmigo. Es injusto lo que han hecho conmigo, por un lado. Y por otro lado es, yo estoy haciéndolo todo. Es ponerse en el plano de víctima. Mientras me trata mal mi hermana, a mí me toca. O yo estoy haciendo, o yo hice. Es un poco parecido a lo que el hermano mayor asumió y que esa actitud lo llevó a un orgullo que terminó herido. Aquí es una persona que se está victimizando, que aprendió a victimizarse, a proyectarse como víctima de las circunstancias. ¿Por qué el pueblo de Israel se quejó allá en el desierto? Porque adquirió esa actitud de sentirse víctima. Estaban en el desierto protegidos, acompañados por Dios. No es cierto que en el desierto estaban peor, estaban mejor que en Egipto. Pero ellos aprendieron a quejarse, a sentirse víctimas, allá y también en el desierto. Allá, víctimas del faraón, acá se sentían víctimas de Dios. Y la queja los estaba acompañando permanentemente. ¿Qué querían? Conseguir atención, trasladar culpas a otros y ganarse la lástima ajena. Con esto, en el fondo, tratar de controlar las situaciones. Amados hermanos, necesitamos igual que con el orgullo herido, advertir cuando el victimismo aprendido nos está visitando y nos puede terminar afectando. Número 3, que es de fondo en esta actitud que le estamos llamando queja crónica. También heridas por experiencias que nos ha tocado vivir. Muchas veces la queja se deriva de heridas que no están sanadas. He hablado sobre estos temas. Heridas no sanadas. Y que al no estar resueltos algunos temas, entonces nosotros nos vivimos quejando. Hay una hemorragia que está siempre dándose y que se evidencia a través de palabras y nuestra queja verbal. Este ejemplo de Job, capítulo 2, verso 9 al 10, nos ayuda a entender esto. Dice, su esposa le dijo, es la esposa de Job. Conocemos la historia de Job, las pérdidas que Job tuvo, todas las situaciones que a Job le tocó vivir. Pues su esposa, dice acá, le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? La queja de su esposa, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. No es que Job está criticando, señalando que su esposa está en algún tipo de pecado. No, lo que le está diciendo Job es que te estás quejando sin ni siquiera advertir de dónde está viniendo tu queja. Lo que Job le está diciendo en el original ahí, cuando le dice a una mujer fatua, que se lee en la Reina Valera del 60, es, estás hablando sin comprender, sin entender lo que estás diciendo. O sea, lo que está hablando aquí es tu herida. Lo que está hablando es el dolor que sientes producto de las pérdidas que hemos experimentado. O sea, Job entiende, como Dios entiende, que a veces nos quejamos porque hay algo que nos está doliendo, hay algo que no está resuelto, hay heridas, el impacto de situaciones que son reales, que nos terminan afectando por dentro. Y esas heridas, cuando no son tratadas,
Entonces nosotros vivimos en una queja constante que evidencia que hay algo por dentro que no está bien. Recuerde usted que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que hay en el interior es de lo que termina eh, testificando en nuestra propia boca. Entonces, esta mujer lo que está es diciendo estoy herida. Porque si Job perdió 10 hijos, esta mujer perdió 10 también. Si Job perdió casa, esta mujer también perdió casa. Si a esta mujer, si Job experimentó enfermedad, esta mujer también vio la enfermedad en el cuerpo de su esposo. Todo el impacto de las situaciones que vivió Job, si no solo es Job el que vivió esto, es su misma esposa. Job lo canalizó con una actitud diferente. Eso es lo contrastante acá. Que Job lo hizo con fe, con confianza en Dios, y a ella su fe flaqueó en ese momento. Y las heridas y el dolor de esas heridas le impactó. Imagínense, Job perdió 10 hijos, pero ¿quién cargó esos hijos en el vientre? Fue esta mujer. Si cada hijo son 9 meses, son 90 meses que esta mujer estuvo embarazada. Y le tocó 90 meses vivir la experiencia de hijos para luego verlos morir. Entonces, heridas por experiencias que se han vivido, muchas veces están de fondo para esa queja crónica en que nosotros vivimos. Ay, es un ay permanente que está ahí. Y hay que atender también eso y hay que advertir de dónde viene tu queja crónica, de dónde viene mi queja crónica permanente. Si no es que hay de fondo esto que estamos mencionando. Y lo último que puede estar ahí estimulando esa queja crónica es propósito o propósitos torcidos. ¿Qué significa esto? Que cuando los motivos son contaminados, la queja aflora. Los propósitos torcidos están estimulados por motivos contaminados, que hay de fondo motivaciones incorrectas que están impulsando a una persona a hacer o a decir en tono de queja algunas cosas. Mira lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 3 al 6. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo lo siguiente: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor. Yo destaco toda esa frase. Venderlo para dar el dinero a los pobres. Y aquí se descubre lo que había de fondo. Había lo que les estoy mencionando, un propósito torcido. Ese hubiera sido mejor. Es que él tenía otra agenda, una agenda oculta. Y dice, no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Entonces hay motivos contaminados. A veces detrás o de fondo de la queja que nosotros advertimos a nuestro alrededor o que se deriva de nosotros mismos, pudiese estar esto. Pudiese estar un propósito torcido, una agenda oculta. Algo que en realidad nosotros vemos que se está yendo y se está saliendo de nuestro propósito y lo queremos encauzar para ahí, porque está yendo para otro lado. Y de fondo nosotros queremos controlar la situación y nosotros queremos que se cumpla el propósito nuestro y no el propósito que tiene que ver con lo correcto. Cuando el motivo está contaminado, cuando hay enfermedad espiritual, entonces surge la queja, surge la crítica en tono de queja. ¿Por qué no hacen esto aquí? ¿Por qué aquello otro? Ese tipo de señalamientos a veces tienen de fondo esto, propósitos torcidos. Bien, cada uno de estos puede ser perfectamente tema para mensaje,
Pero he querido darles un panorama así, bajo este tema, queja crónica, ¿qué pudiese estar de fondo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que comenzó a quejarse en el desierto? Y Dios no es ajeno a eso. Atención, Dios no es ajeno a esa queja crónica malsana que a veces nos mueve a decir o a hacer cosas inapropiadas. ¿Qué hay de fondo? Orgullo herido, victimismo aprendido, heridas por experiencias vividas que no están sanadas y también propósitos torcidos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos asista. Hoy nos hemos extendido un poco más. Los últimos 2 mensajes, bueno, hemos dado un poco más de contenido, pero oremos y respondamos de manera individual a lo que Dios pudo habernos hablado en esta oportunidad. Padre, te damos gracias. Asístenos, Señor, para que nosotros podamos huir de esta actitud, de esa queja crónica que exhibe muchas veces enfermedad espiritual, por orgullo herido, por victimismo aprendido, por heridas, por experiencias vividas que no han sanado y están produciendo enfermedad y amargura, o por agendas ocultas que tienen que ver con propósitos torcidos. Ayúdanos, Señor, para que no miremos la queja crónica como algo que no tiene importancia. En realidad puede ser un veneno para nosotros y también para otros. Ayúdanos para poder discernir, para poder tratar y para poder sanar esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, queridos hermanos, por estar ahí siempre con el mensaje. Les invito para que nos conectemos con la serie del próximo mes que viene, muy buena. Y por favor, a darle me gusta al mensaje, a compartirlo con otros, a suscribirse al canal de YouTube Alberto Solórzano y a escribirnos a nuestro correo pastoralbertocsi@yahoo.com. Por hoy me despido de ustedes. Hasta pronto, bendiciones.